Mi nombre es Tom. Crecí sin un padre desde que era pequeño, ya que era normal para mí no tener un padre. Nunca me sentí realmente solo. Sabía que mi mamá me amaba y apreciaba mucho y mientras ella estuvo allí, lo hice. Vez que le pregunté a mi mamá sobre eso, oye mamá, ¿por qué no tengo un papá? Pregunté por pura curiosidad, pero mi mamá parecía conmocionada por mi pregunta al ver lágrimas en sus ojos, me di cuenta de que no podía hacerle más preguntas ni siquiera como niña entendí claramente que este era un tema sobre el que no debía preguntar bueno en realidad justo cuando mi mamá estaba tratando de recuperar la compostura para hablar la interrumpí no importa está bien mientras te tenga mamá. Ella me abrazó fuerte mientras yo le devolví el abrazo. No entendía las circunstancias de nuestra familia en ese momento, pero recuerdo haber decidido no hacer llorar a mi mamá nunca más y que la protegería. Mi mamá trabajó duro, pero la vida no era fácil solo para nosotros dos, así que cuando me convertí en estudiante de secundaria. Medía 6 años de altura en mi primer año de secundaria y tenía confianza en mi fuerza física gracias a correr y entrenar con pesas, así que busco trabajos físicamente exigentes, como la construcción. Fue entonces cuando encontré un trabajo en particular mamá, voy a conseguir un trabajo de medio tiempo. Encontré uno bueno y estoy pensando en solicitar un trabajo de medio tiempo. ¿Estás seguro de que es seguro? Nada peligroso, ¿verdad? Mi madre preocupada me hizo reír. Lo haría. No hago nada peligroso, es un trabajo de andamio y se paga bastante bien. Le mostré la lista de trabajos. Sentí que mi mamá pareció sorprendida por un momento, así que hablé con ella. Algo anda mal mamá, parecías un poco sorprendida hace un momento, no es nada, mira la gente. En estas fotos tienes músculos increíbles, ¿verdad? Me pregunto si obtendrás músculos como estos con este trabajo, solo ten cuidado de no lastimarte levantando cosas pesadas. Mamá se rió burlonamente y yo me reí con ella, no te preocupes, tendré cuidado. Voy a empezar a ganar mi propio dinero ahora, no tienes que trabajar demasiado mamá, gracias Tom, lamento todos los problemas, todavía eres un estudiante de secundaria, así que está bien disfrutar de un tiempo libre y divertirte. Sé que entiendo, equilibraré la diversión y el trabajo, estudiaré mucho, así que no te preocupes y así fue como comencé mi primer trabajo a tiempo parcial. Fui a una entrevista en la empresa de construcción Royal que estaba buscando trabajadores de andamios y aprobé. Exitosamente me presenté en mi primer lugar de trabajo un domingo. Hola, ¿eres tú, Tom, el chico que acaba de comenzar hoy? La persona que me saludó con una sonrisa brillante era un bronceado, un manual refrescante y atractivo. Sí, soy nuevo y no sé mucho, pero estoy emocionado, encantado de conocerte. Saludé a Nathan respetuosamente. Tienes mucha energía. Eso es genial. Soy Nathan. Nathan era amigable y fácil de hablar y de inmediato me gustó. Por supuesto. Nathan a los 25 años. Recuerda, Tom, todavía estás en la escuela secundaria, así que podría haber personas de tu lado que actuar de manera desagradable contigo sin importar lo que sea, saludarlos siempre cortésmente y mantener tus modales. Nathan me aconsejó. Nathan me enseñó sobre las duras realidades de la sociedad a través de este trabajo a tiempo parcial. Aprendí mucho sobre cómo interactuar con la gente, cómo mantener mi motivación y cómo manejar a aquellos con los que no me llevaba bien. Curiosamente, podía aceptar cosas de Nathan que no podía aceptar cuando me las decía un maestro o mi mamá, incluso cuando mis maestros o mi mamá me decían las mismas cosas, de alguna manera no podía aceptarlas. En serio, pero cuando Nathan me dijo que de alguna manera encajó cuando te gradúes de la escuela secundaria, ¿qué planeas hacer? Tom, ¿vas a conseguir un trabajo en algún lugar? Nathan me preguntó cuando estaba en mi último año de la escuela secundaria. Vengo de una sola familia de padres, así que al pensar en trabajar después de graduarme respondí asintiendo ante mis palabras. Nathan dijo algo inesperado, ¿qué tal si trabajas conmigo? Entonces solo si estás interesado, por supuesto. Nathan habló con un toque inusual de nerviosismo. Estaba increíblemente feliz. Nathan, a quien admiraba como un hermano, me estaba pidiendo que trabajara con él. No tenía intención de decir nada, pero sí, muchas gracias Nathan. Me encantaría. Realmente quiero trabajar contigo.
Le estreché la mano a Nathan lleno de alegría. Nathan sonrió aliviado. Nathan dijo que quería ver a mi mamá, así que después de mi graduación de la escuela secundaria le propuse que nosotros tres, mi mamá, Nathan y yo, salimos a comer juntos. Mi mamá tiene la habilidad suficiente para administrar un pequeño restaurante. Preparado con entusiasmo para la comida. Un placer conocerte, soy la madre de Tom, él siempre está a tu cuidado. Ella dijo, mucho gusto en conocerte, te pido disculpas para la presentación tardía, trabajo en Royal Construction Company, mi nombre es Nathan. Aquí respondí. La vez su amistoso intercambio con una sonrisa. Ninguno de los dos suele ser así, pero su nerviosismo era tan divertido que no podía dejar de reír. Los tres disfrutamos de una comida deliciosa que mi mamá había preparado, ya que el restaurante tenía un cartel reservado en la entrada. Podíamos relajarnos sin que nos molestaran. Cuando llegó el postre, Nathan volvió a hablar. Sé que Tom probablemente te lo habrá dicho, pero realmente me gustaría trabajar con él. Conozco mis palabras. Como joven puede que no sea muy confiable, pero cuidaré bien de Tom, dijo con seriedad al ver a Nathan hablar tan en serio. Mi mamá tenía una expresión tranquila, poco confiable, ni mucho menos. Tom siempre habla de Nathan cuando regresa a casa de su trabajo de medio tiempo. Trabajo, él lo admira mucho, no tengo ninguna preocupación, por favor cuida bien de mi hijo, dijo. Sentí una calidez en mis ojos mientras mi mamá hablaba, echándole una mirada furtiva a Nathan. Noté que sus ojos también estaban húmedos al ver a mis dos seres queridos. Preocuparme por mí me hizo sentir realmente feliz, por lo que terminé trabajando en Royal Construction Company después de graduarme, lo que marcó el comienzo de mi vida profesional. Tom, ¿estás listo para el próximo sitio? Yes, déjamelo a mí. Todo está listo. He estado trabajando desde la escuela secundaria. Entiendo los conceptos básicos como un joven trabajador listo para trabajar. He trabajado en varios lugares, sin importar el sitio. Trabajé duro teniendo en cuenta todo lo que Nathan me enseñó. Nathan era increíblemente hábil y había utilizado su amplia experiencia de campo para avanzar como gerente, entregando continuamente resultados impresionantes. Parecía sus logros habían llamado la atención de la sede, había tenido un impacto especial al abogar por la mejora de las condiciones de los trabajadores y había logrado resultados notables. Estaba planeando mudarse al departamento de recursos humanos en la sede. Lo siento, Tom, desearía poder llevarte a Nueva York conmigo, pero no tengo ese tipo de autoridad. Nathan parecía genuinamente arrepentido. Está bien, Nathan, trabajaré duro aquí y lograré lo suficiente como para ser llamado a Nueva York. Seguro que sería muy solitario sin Nathan, pero había aprendido mucho de él. Nathan y yo siempre nos mantuvimos en contacto y cuando teníamos tiempo lo visitaba en Nueva York o él regresaba aquí y nos divertíamos. Tom, lo siento, ¿puedes hablar ahora mismo? Recibí una llamada de Nathan en un tono serio 6 meses después. ¿Qué pasa? Es raro escucharte sonar tan serio. ¿Hay algo mal? Me siento un poco incómodo. Escuché atentamente las palabras de Nathan. Me sorprendió la noticia inesperada de Nathan. A partir de hoy estaré bajo tu cuidado. Mi nombre es Tom y espero trabajar con ustedes. Cuando me presenté, estallaron aplausos al unirme a Royal Construction Company justo después de la secundaria. Esta fue mi primera experiencia en otro lugar de trabajo. Era una subsidiaria de Royal Construction Company que se ocupaba principalmente de materiales de construcción. Estuve aquí para capacitarme y aprender más sobre materiales. Está bien, un placer conocerte, soy el gerente Michael. Michael no se molestó en ocultar su molestia, aún no era 30 años menor que yo y ya era gerente, sabía claramente que era una élite y luego solo llevaba 15 minutos comenzando a trabajar. La reprimenda de Michael surgió de la nada. Hola Brandon, te equivocaste con los números otra vez. ¿Cuántas veces es? Aunque era mi primer día, rápidamente noté un problema en esta empresa. Las reprimendas de Michael fueron bastante intimidantes. Me sentí muy incómodo al presenciar esto y fruncí el ceño. 2 meses después, cuando me había acostumbrado un poco más al trabajo y a la gente, una reprimenda inusualmente dura de Michael fue dirigido a Brandon. Hola Brandon, ¿te estás burlando de mí? Los números y la estimación que preparaste están equivocados. Tuve que disculparme con el cliente por tu error, pero señor, esos números, el otro día me dijiste en voz alta que ingresara esos números exactos. Brandon, temblando, intentó contrarrestar.
No podía soportar su comportamiento de culpar a sus subordinados por sus propios errores y tratando de responsabilizarse. Brandon ya estaba al borde de las lágrimas. Entiende esto no es mi error, es tuyo. Debes. ¿Quién me escuchó? ¿Entiendes qué? Tonto inútil. En ese momento mi paciencia se acabó. Michael, con todo el debido respeto, que era tu error, no es Brandon. La habitación sonó cuando hablé. Probablemente nadie había confrontado directamente a Michael antes, o si lo habían hecho no lo había visto desde que llegué. Jack. Tom, ¿de qué estás hablando? De mi error. ¿Dónde está tu prueba? No hago errores. Estaba notablemente tranquilo ante el enojo de Michael. Tengo pruebas. Cuando le ordenaste en voz alta a Brandon que hiciera la estimación. También tomé notas. Saqué una nota para mi cajón que detallaba la fecha y hora, quién dio las instrucciones y cuál era el contenido. Estaba leyendo el memo. Recité los números que Michael le había indicado a Brandon que usara naturalmente. Estos números coincidían perfectamente con la estimación que Brandon había preparado. ¿Por qué tomarías esas notas? Michael siempre da instrucciones rápidamente, así que tomé notas en caso de que Brandon se perdiera algo. Le expliqué a Michael. Temblando de ira me miró. Tom, te arrepentirás de esto. Con una mirada de frustración en sus ojos, agarró su bolso y su abrigo y salió furioso cuando Michael dejó una palpable sensación de alivio esparcida por toda la empresa. Tom, gracias, esa fue realmente una vida. Brandon. Inmediatamente fui al escritorio de Christopher, el jefe del departamento. Christopher, ¿qué está pasando aquí? Solo he estado aquí durante aproximadamente 2 meses, pero el comportamiento y las palabras de Michael están claramente fuera de la línea, ¿no? Me parece extraño. A pesar de tener un rango superior al de Michael. Christopher, francamente, pasó bastante desapercibido. Nunca reprendió a Michael, solo miró a Christopher. Parecía incómodo con mi comentario. Le dejo la capacitación del personal a Michael. Puede parecerle excesivo, pero esa es su forma de hacerlo. Cosas no puedo hacer nada al respecto. ¿Crees que ese comportamiento es aceptable? Brandon me detuvo cuando estaba a punto de calentarme. Tom, ven aquí por un segundo. Brandon me llevó al área de descanso. Es posible que no hayas escuchado esto, Tom, pero Michael se comporta de esa manera. Debido a su padre, le explicó al padre de Michael. ¿A qué te refieres? Estaba realmente confundido y le pedí una aclaración a Brandon. En realidad, el padre de Michael, Papá K, es el vicepresidente ejecutivo de la sede de la empresa Rial Construcción, por eso nadie, incluido Christopher, puede quejarse al principio. Christopher y también el gerente. Steve solía advertirle que sí, en esa empresa solo Michael y Christopher ocupan puestos. Había oído que el gerente estaba asignado, pero nunca supe que esa era la razón detrás de esto. Cada uno tiene su propia vida y familia. Pensar en la pose que Michael puede llevar a ser serio. Problemas que veo, así que esa es la razón, pero no justifica la tiranía de Michael. Brandon, ¿no estás luchando? Brandon se la dio. Sonrió ante mi pregunta y compartí sus verdaderos sentimientos. Sería mentira decir que no estoy luchando. No puedo. Entiendo totalmente lo importante que es una madre. Técnicamente no estábamos en descanso, así que terminamos nuestra conversación rápidamente y volvimos al trabajo. Durante el tiempo de descanso, íbamos a un restaurante cercano y hablábamos de varias cosas, ya que ambos crecimos en hogares de madres solteras. Encontramos muchos puntos en común en las historias de nuestra infancia. Hicimos esta promesa y volvimos a nuestro trabajo en el tarde. Estaba feliz de haber hecho un amigo en Brandon a pesar de la situación preocupante con Michael. Michael no regresó a la oficina. Esa tarde al día siguiente Michael vino a la oficina con una sonrisa mirándome. Oye Tom, tú te encargas de este trabajo. Michael, dejé una tarea en mi escritorio que nunca había hecho antes de Michael. Esto no parece ser mi responsabilidad. Dije que, cállate y hazlo, es mi orden, no elijas tu trabajo. Me di cuenta de que el hombre de reparto de Michael había cambiado. A mí, Michael, lo haré. Tom no había hecho esto antes. Brandon intentó intervenir, pero Michael se burló. Lo que le dije a Tom que lo hiciera. Asignar tareas a los subordinados es mi trabajo, no lo hagas. Cuando Brandon intentó persistir, pero yo lo detuve con un gesto con la mano. Es inútil decirle algo a Michael.
Entendí. Lo haré. Debiste haberlo dicho desde el principio. Oye, date prisa. Michael regresó al asiento con una mirada muy satisfecha en su rostro desde ese día, como era de esperar. Recibir un trato irrazonable para Michael, por ejemplo, deliberadamente me daba instrucciones incorrectas causando problemas a nuestros clientes o aparecía de repente al final de una negociación que había organizado y se atribuía el mérito. Michael, es preocupante cuando haces cosas así. Decidí visitar el pequeño restaurante de mi mamá en Nebraska, por primera vez en mucho tiempo. Mamá, estoy en casa, el restaurante está cerrado hoy. Entré al restaurante tirando de la puerta con un cartel de hoy cerrado, y luego mi madre levantó la voz de una manera un poco hullida. Tom, oh, bienvenido de nuevo, saludé con la mano a mi mamá que salió de detrás del mostrador con una sonrisa. Lo siento mamá, vine de repente sin contactarte. Está bien, por supuesto, toma asiento. Oh, mi mamá se congeló mientras miraba el mostrador, no lo había visto desde donde estaba. Pero había un hombre sentado en el mostrador. Oh, lo siento, no me di cuenta de que estabas aquí. Me disculpé apresuradamente. Pensé que era un cliente, pero luego recordé el cartel de cerrado hoy en la puerta del restaurante y me pregunté qué podía hacer este hombre adentro. Él es amigo de mi mamá, no, soy yo quien debería disculparse. Insistí en que tu madre me acompañara. ¿Eres su hijo? El hombre que me miraba con una sonrisa gentil parecía tener más o menos la misma edad que mi mamá. Tenía aproximadamente la misma edad que mi madre, tenía un aire de refinamiento y su vestimenta parecía lujosa. Tenía la sensación de que lo había visto antes en algún lugar, pero no podía recordarlo. Sí, soy Tom, su hijo. Lo saludé respetuosamente. ¿Eres Tom? Sí, ya veo. Miré a mi madre y noté que sus ojos estaban húmedos y también los del hombre. Tuve una corazonada sobre la identidad de este hombre y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mamá, ¿es este caballero? ¿Podría ser él? Los dos intercambiaron un sutil mire y luego el hombre asintió y procedió a contarnos todo. Fue bastante impactante y luché por comprenderlo toda esa noche. Me sentí abrumado por varias emociones y apenas dormí al día siguiente sintiéndome somnoliento. Fui recibido en el trabajo por la habitual sonrisa de satisfacción de Michael. Te he estado esperando Tom, haz esto hoy. Tan pronto como me senté, me entregó un folleto para un viaje a Hawái. Siempre uso coordinar con ellos. Me he acostumbrado a que me den decisiones como si ya estuvieran tomadas. Si hubiera un precedente debe haber alguien a cargo, por lo que debería ser manejable. Mirando la fecha, faltaba más de un mes. Reprimí el impulso. Suspiró y respondí entendido, lo haré bien. Después de muchas idas y venidas con la agencia de viajes, de alguna manera logré asegurar las reservas. En realidad fue increíblemente difícil, pero finalmente lo logré. El día de un viaje que estaba en el aeropuerto había llegado temprano, pero a medida que se acercaba la hora de la reunión no había señales de nadie más. Se suponía que 60 personas vendrían a mirar alrededor. No encontré ni una sola cara familiar, incluso cuando llegó la hora de la reunión, nadie apareció. Llamé a Christopher, pero me dieron. No hubo respuesta, así que llamé a Michael. Michael respondió de inmediato. Conteniendo su risa, todos estamos almorzando en un lugar diferente en este momento, ¿o no todos? Brandon no está aquí. Le dije a Brandon que el aeropuerto fue cambiado, tal vez él también esté solo en el aeropuerto en este momento. Michael se echó a reír a carcajadas al otro lado del teléfono. No solo se podía escuchar la risa de Michael, sino también las voces de los demás riéndose. Estaba tan enojado que apenas podía contenerme. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Apreté con fuerza mi mano libre tratando de calmarme. La idea de que Brandon fuera sometido al mismo trato imperdonable, sin darse cuenta de mi enojo, Michael continuó alegremente. Bueno, si pagas la tarifa completa de cancelación, puedes venir aquí, todo es de tu bolsillo, pero ¿puedes permitírtelo? Por favor, Tom, harto de su actitud de menospreciar a las personas. Finalmente perdí la paciencia, eso es todo. Voy a enseñarle a este tipo. De lo contrario. Me reía a carcajadas cuando le dije a Michael, paga la tarifa de cancelación completa de mi bolsillo y únete a ti. Estás bromeando cada vez que haces lo que quieres.
Todos están despedidos. Pronto llegará un aviso de la sede, solo espera y verás. Michael dejó de reírse de mis palabras y ahora habla con un toque de pánico diferente al que parecía antes. Mi mención de una notificación de la sede tocó una fibra sensible. Espera, ¿de qué estás hablando? No le respondí, pero colgué e inmediatamente recibí una llamada de Brandon. Respondí rápidamente pensando que debió haber intentado llamar varias veces a Tom. Tom, ¿dónde estás? Michael me dijo que el aeropuerto había sido cambiado y llegué al que mencionó, pero no hay nadie. Aquí le expliqué la situación a un Brandon en pánico. Brandon se quedó sin palabras ante el terrible comportamiento de Michael y luego dijo con dificultad: ¿por qué tenemos que soportar esto? ¿Qué le hicimos? No te preocupes. Brandon, el trabajo duro y la honestidad siempre dan sus frutos al final. Espera qué pasa después del descanso después de entregarme a Brandon. Hice una llamada telefónica a cierto lugar 4 días después de que terminaron las vacaciones de verano. La empresa se reanudó. Buenos días Tom, gracias por todo tu aliento. Brandon me agradeció inmediatamente tan pronto como conocimos a Don. No lo menciones, lo que dije era verdad, mira lo que está pasando. Brandon parecía desconcertado, pero solo le devolví la sonrisa y luego Michael, a diferencia de Brandon, me dio una sonrisa desagradable cuando me vio. ¿Qué pasa? Tom, dijiste algo sobre un aviso de la sede sobre ser me despidieron pero no vino nada, solo dije eso en un ataque de ira. Había sneakers por ahí, pero no me desconcerté. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Se dice cualquier cosa. La voz de un hombre vino desde la entrada. Tenía una expresión sombría en su rostro como si hubiera visto algo terriblemente desagradable. De hecho es vergonzoso pensar que esta es una de las empresas de nuestro grupo, dijo él. Hombre que acababa de aparecer era Nathan. Saludó. Entonces saludé a otro hombre con una mirada de pánico a quien nunca había visto antes. Estaba allí. Papá, ¿por qué estás aquí? Michael estaba temblando al ver a los invitados inesperados y a su propio padre. El hombre con Nathan era el padre de Michael. Ken, ¿qué es todo esto? De repente, los forasteros no pueden simplemente irrumpir aquí. Michael tenía la cara roja, pero K, por otro lado, gritó con una mirada pálida. Oye, ¿qué estás diciendo? Este hombre es Baker, el presidente de Royal Construction Company. La sala zumbó ante esa revelación. La compañía dijo con indiferencia: vine aquí porque recibí informes de varios problemas en esta compañía, decidí venir y verlo por mí mismo. Continuó. ¿Quién diría tal cosa? Michael murmuró hasta ese punto, luego abrió mucho los ojos y me señaló. Aparentemente él era sin darse cuenta de la cortesía común de que es de mala educación señalar a la gente. Fuiste tú, ¿no? ¿Cómo te atreves a molestar? El presidente Baker gritó, su voz varias veces más fuerte que Michael's. ¿Qué clase de tonto les grita a sus subordinados por sus propios errores? De su hijo Ken y Michael saltaron en plano y los otros empleados se sorprendieron por la voz fuerte. Cambiemos la ubicación, preparemos la sala de recepción. Christopher, que había estado observando en silencio hasta entonces, guió a todos a la sala de recepción. Presidente Baker, Nathan, yo mismo, Ken, Michael y Christopher tomaron asiento mientras una empleada servía y salió de la sala. El presidente Baker comenzó: así que Michael, escuché que has estado intimidando a tus subordinados y burlándote de ellos frente a otros empleados. Michael me miró brevemente, pero mintió suavemente. Carly estaba sentada al lado de su padre. Parecía más sereno que antes. No, eso es un malentendido, respondió. ¿Un malentendido? Entonces estás diciendo que no hiciste esas cosas. Sí, te juro que no lo hice, pero admito que mi guía podría haber sido percibida de esa manera debido a mi incapacidad para eso. Lamento profundamente que Michael haya dicho que Michael adoptó una actitud de respeto. Su padre lo respaldó. Si se me permite, presidente Baker. Escuché los comentarios anteriores y aunque pensé que la forma en que dijo era problemática, puedo creer que siempre se comporta de esa manera. Ya veo, entiendo su punto. Ahora reproduzca esa grabación. El presidente Baker dijo señalándole a Nathan con los ojos. Sí, presidente Baker. De inmediato, cuando Nathan reprodujo la grabadora de voz del bolsillo del pecho, se escuchó la voz de Michael y Bran. Era la grabación de la reprimenda del día. ¿Por qué?
¿Me investigas? Nathan explicó la situación con calma. Steve vino a mí con sus preocupaciones. Tu terrible actitud era demasiado para ignorarla. Cuando intentó abordarlo fue transferido posiblemente debido a la presión de tu padre. El resto del personal estaba muy preocupado y preguntó si se podía hacer algo. Michael parecía sorprendido. Claramente no esperaba que Steve hiciera tal pedido. Ken estaba sosteniendo su cabeza preocupado por la historia de Nathan, por eso le había pedido a Tom quién podría oxidarse para investigar la situación en esta empresa. Lo siento, Tom. Por hacerte pasar por esto, Michael, tu comportamiento hasta ahora es inaceptable, pero lo que hiciste con el viaje está más allá del perdón. El rostro de Nathan estaba con ira durante todo esto. La grabadora de voz continuó reproduciendo las declaraciones problemáticas de Michael día a día. El rostro de Michael se puso cada vez más pálido. Michael, después de escuchar sus propias palabras nuevamente, ¿qué cree que preguntó el presidente Baker en voz baja? Michael se quedó sin palabras. Ken parecía estar a punto de decir algo, pero cuando una grabadora de voz reprodujo la conversación en el aeropuerto entre Michael y Amy, se quedó en silencio. Escuchen a los que están en posiciones más altas, deben tener cuidado. Al amonestar a sus subordinados, incluso cuando cometen errores, solo se debe abordar el error, no su carácter, dijo el presidente Baker, repitiendo palabras dichas a menudo por Nathan. Todos enfrentarán las consecuencias de sus acciones, todos están despedidos, esta empresa se cerrará más tarde. Aún no lo entiendes, hijo, cosechaste lo que sembraste, incluso me has implicado, ¿qué vas a hacer con esto? Papá, ¿por qué me detienes? No entiendo qué hice mal. Mientras Michael continuaba despotricando, Ken y Christopher lo arrastraron fuera de la habitación. En la sala de recepción Now quiet, Nathan, el presidente Baker, y yo nos sentamos, exhalando profundamente, realmente sin darnos cuenta de sus fallas. Después de todo, eso es una locura. Solo pude lograr una sonrisa ante las palabras de Nathan. El presidente Baker también sonrió, Riley, y dijo que no esperaba que el hijo de Ken fuera tan insensible a la razón. Debes haber estado bajo mucho estrés. Realmente me disculpo por eso. Está bien, realmente me gusta trabajar con Nathan y quería ser de ayuda. Además, supongo que pude ayudar a papá, ¿verdad? Estaba extremadamente nervioso al llamar al presidente Baker, papá. En el flujo de la conversación mi corazón latía rápidamente. Sí, el presidente Baker de Royal Construction Company era mi padre. Inesperadamente, mi padre había estado cerca todo este tiempo. Me miró con los ojos blancos. Lo siento, fue presuntuoso de mi parte mientras tanteaba nerviosamente. Nathan se echó a reír. Nathan, no es gracioso, no te preocupes, presidente Baker está conmovido, ¿cierto, presidente? Tom te llamó papá. Ante esas palabras, mi padre asintió vigorosamente, su voz se ahogó por la emoción. Nunca pensé que Tom me llamaría papá, estoy tan feliz, lo siento. Me emociono pensando en todo lo que dijo y comencé a llorar genuinamente recordando la primera vez que lo conocí en Mom's Diner. Pensé en la atmósfera entre mi madre y mi padre. Mi padre me contó sobre el pasado. Él era un estudiante de arquitectura con dificultades y salía con mi madre. Empresa de construcción, y de alguna manera se enamoró de mí a primera vista y se ofreció a ayudarme con mi matrícula y mi propuesta de matrimonio. Cuando mi mamá descubrió que había desaparecido de la vida de mi papá la buscó desesperadamente, pero no pudo encontrarla y después de mucho deliberadamente aceptó la ayuda. Se graduó de la universidad, se casó con la hija y se hizo cargo de la empresa. Lo siento mucho, sé que ninguna cantidad de disculpas será suficiente, pero realmente lo siento. Mi padre se disculpó y al principio no pude comprender la realidad de todo. Abrumado por la cantidad de información que mi mamá me dijo, Tom, descubrí que estaba embarazada de ti después de haber desaparecido de su vida. Lo dejé porque pensé que casarme con la hija de Royal Construction Company cumpliría mejor sus sueños que quedarse con alguien sin importancia. «Qué niño tan amable», dijo con una sonrisa llorosa, y luego recibí una carta de tu mamá. Era cuando estabas en la escuela primaria con una foto tuya usando tu mochila. Me sorprendió mucho pero también muy feliz, dijo mostrándome la foto de mí que atesoraba en su diario. En ese momento mi esposa y mi suegro todavía estaban vivos, así que no pude hacer nada. No es excusa, pero solo pude contactar a tu mamá después de que mi esposa y mi suegro se hubieran ido.
falleció mi papá, se disculpó nuevamente desde el fondo de su corazón. Entiendo que ahora soy un adulto y entiendo que los hombres y las mujeres tienen sus propias circunstancias. No me siento infeliz porque mi mamá me cuidó muy bien y extrañamente. Yo no, tampoco te odio, dije después de un momento de silencio compartiendo mis verdaderos sentimientos. A Hawái mi papá se puso furioso. ¿Qué es eso? No puedo perdonar a una persona así. Nathan y Hr cierto, arreglaré esto de inmediato. Esperen, me dijo mientras salía del pequeño restaurante. No hace falta decir que pronto recibí un bombardeo de llamadas. De Nathan, ¿quién debe haber escuchado de mi papá? Tom, ¿qué quieres decir con que eres el hijo del presidente Baker? Su confusión fue severa, pero ahora es una historia divertida. Gracias Tom, como padre y como presidente, actuaré de una manera de la que no me avergonzaré de ahora en adelante. Después de contener las lágrimas, mi padre asintió y luego recordé algo, un padre al que tengo que pedirle un favor. Poco después de que hubo una directiva y la empresa estaba a punto de cerrar, lo que provocó la renuncia de todos. Nathan dijo que era una forma demasiado audaz de despedir a la gente y no se equivocó después. Estaba listo para ir a la oficina principal en Nueva York y volvería a trabajar con Nathan. Ahora planeo hacer lo mejor que pueda como jefe de Nathan. Mano derecha en recursos humanos. Tom, buenos días. Me recibieron en la entrada de la empresa. Era Brandon. Buenos días. ¿Cómo está tu mamá? Sí, gracias a ti. El presidente Baker me recomendó un gran hospital y va en la dirección correcta. Estaba preocupado cuando llegué. Escuché que la compañía estaba cerrando. De hecho, le había pedido a mi papá que dejara a Brandon trabajar en la sede y que recomendara un buen hospital para su mamá. Y Steve, que había estado en la asignación, también estaba de regreso en la sede. Quería a Brandon, que había estado trabajando duro incluso en tiempos difíciles, siendo el objetivo de Michael para ser recompensado por sus esfuerzos. Déjamelo a mí. Empleo en la sede y traslado a un mejor hospital para su madre. Pero presidente Baker, ¿por qué es tan bueno con alguien como yo? No podía creerlo cuando escuché a Brandon decir con una mirada perpleja. Sonreí y respondí, ¿no? Te digo, Brandon. Si trabajas duro y vives honestamente, siempre serás recompensado. Si trabajas duro, ten la seguridad de que siempre habrá alguien observando y apreciando tus esfuerzos. También hay quienes te ofrecerán una mano cuando la necesites. Yo no. Quiero ser alguien que ataca a los demás por risas. Aspiro a ser alguien que extiende una mano.